El consumo mundial de energía aumentó en un 62% entre 1970 y 90, con el crecimiento poblacional, el desarrollo económico y nuevos estilos de vida. Países en desarrollo como China e India consumirán más petróleo en el futuro cercano. Las reservas mundiales de petróleo se estiman en 2 billones de barriles, pero se han utilizado la mitad de estas reservas ya. Las reservas probadas varían entre 850 y 1.100 billones de barriles y las reservas a descubrirse se estiman entre 100 y 2.000 billones de barriles. Por lo tanto, las reservas disponibles varían entre 1.100 y 3.000 billones de barriles. Esta otra mitad que queda será más difícil de extracción, compleja y mayor costo. La región del Mediano Oriente contiene el 60% del remanente mundial de petróleo. Los descubrimientos mundiales de petróleo llegaron a su pico máximo en el 1964 y declinan desde esa fecha. La demanda mundial excede la capacidad actual de extraer petróleo, con un agotamiento anual entre un 2 y un 6%, y la energía gastada para extraer el petróleo versus la producción de energía bajó de 28-1 en el 1916 a 2-1 en el 2004. El mundo consume 27 billones de barriles al año y a esa razón nos quedan unos 40 años para agotar las reservas conocidas. Y vamos a tener que depender en las que podamos descubrir. Estados Unidos llegó a su pico en el 1970, con una producción en declive de 10 millones de barriles diarios a 5 millones de barriles diarios en el 2003. Y solo posee el 3% del remanente mundial de reservas y consume el 25% de la producción del crudo. Puerto Rico no produce petróleo, dependiendo del petróleo importado, y mezcla el amargo, que contiene azufre, de Venezuela, con el dulce limpio del Mediano Oriente y el Lejano Oriente, para cumplir con las normas de emisiones. El 73% del combustible que quema la Autoridad de Energía Eléctrica es petróleo, pero solo tiene almacenamiento para aproximadamente unos 35 días de consumo. Aquí no voy a ir a través de son las exploraciones de petróleo desde la Kikwani Oil en los 1959-60, barrenó 4 pozos de petróleo, secos. La Autoridad de Energía Eléctrica barrenó uno más en el 89. En la plataforma insular de Puerto Rico, la autoridad encontró unas estructuras que pueden tener petróleo en la costa norte, al norte de San Juan, Dorado y entre Manatí y Vega Baja, a una profundidad de 600 a 1.500 pies en el mar. Existen otras áreas propicias en la plataforma insular del sur, cerca de Peñuelas y Guayanilla, y el Cabo Engaño en el Canal de la Mona. Se pueden realizar desde una embarcación, una plataforma marina o perforación inclinada desde tierra. El gobierno de Puerto Rico puede participar en una compañía mixta de propiedad pública y privada a través de la Corporación para el Desarrollo de los Recursos Naturales, CODREMI. La ley se debe enmendar para expandir el ámbito de los recursos a todos los recursos naturales, cambiando el nombre de la Corporación de Desarrollo a de Corporación para el Desarrollo de los Recursos Naturales, para desarrollar recursos naturales, energéticos y ambientales. Existe uranio en el mundo para generar electricidad por más de 100 años a un costo de $30 por kilogramo. Pero el uranio se compone de 2 isótopos, un 99% uranio 238 y solo el 0.7% uranio 235, que es más fisionable. Las plantas nucleares usan uranio enriquecido que aumenta la concentración del uranio 235 un 4 o un 5%.
El desarrollo del reactor Breeder podría expandir el uso al uranio 238 con un poco de uranio 235 para producir plutonio 239. Existen 400 reactores nucleares licenciados en el mundo y 109 en Estados Unidos. El único reactor Breeder se cerró. Un 20% de la electricidad generada en Estados Unidos se deriva de reactores nucleares, mientras que Francia genera un 70% de electricidad de plantas nucleares. El Centro Nuclear de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica construyeron un proyecto piloto, planta de energía nuclear Bonus, en Rincón, que operó por un tiempo durante el experimento y luego cerró. La Autoridad de Energía Eléctrica empezó a construir la planta nuclear de Aguirre, pero estaba ubicada sobre la falla geológica de Esmeralda, la falla más grande de Puerto Rico. Aunque la falla no se ha movido en los últimos 35 años, nadie puede asegurar que no se moverá en un futuro y se descartó el proyecto. La autoridad concluyó que la mejor localización geológica en la isla sería el barrio islote de Arecibo por el gran espesor de las rocas calizas sin fallas geológicas. Como un accidente impactará 2/3 partes de la isla y no se tenía sitio para disponer de los desechos radioactivos, se descartó la planta de islote. Luego surgieron los problemas de la planta nuclear de 3 Mile Island, que eliminó las posibilidades de plantas nucleares en Estados Unidos, y la planta de Chernobyl en Rusia. Finalmente, la política pública energética de Puerto Rico en 1993 eliminó la alternativa nuclear porque la geología estructural y los movimientos sísmicos de la placa del Caribe no son propicios para ubicar plantas nucleares. Temor a un accidente nuclear sin tener a dónde evacuar la gente y no tener sitio seguro para disponer de los desperdicios radioactivos. Posible combustible alterno. El carbón inició la revolución industrial y es el combustible fósil más barato en el mercado, sin tomar en consideración sus costos externos, ambientales y sociales. El carbón es un material sucio, altamente contaminante, usualmente con partículas de mercurio, emite dióxido de azufre, causa lluvia, desperdicio sólido y emisión de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global. Y la mayor parte del carbón se quema en plantas para producir un 25% de su electricidad. El 13.6% del combustible usado por la Autoridad Energética para generar electricidad es el carbón y se pretende aumentar este consumo a un 33%. El combustible de transición. Gas natural se encuentra asociado con el petróleo acomodándose sobre el petróleo por ser más liviano. Se extrae fácilmente del pozo, bajo su propia presión sin necesidad de bombeo. También se puede destilar del carbón a un mayor costo. Es un combustible limpio, con poca o ninguna partícula cuando quema, pero produce dióxido de carbono, un gas de invernadero, y se transporta fácilmente a temperaturas del clima a través de gasoductos. Aunque no es tan versátil como la gasolina, es materia prima para muchos productos químicos, farmacéuticos, plásticos y fertilizantes de nitrato. Una tercera parte de la energía total usada en Estados Unidos se deriva del gas natural. El pico del gas natural pasó en el 1973 con 22.9 millones de pies cúbicos. Los hornos de alta eficiencia, demanda fluctuante y reglamentaciones oscurecieron este hecho hasta reciente. El Consejo Nacional de Petróleo erró en el 1992 al predecir que el abastecimiento de gas sería adecuado para un aumento en demanda de un 36% al año hasta el año 2010, ya que la producción de Estados Unidos declinó un 5% al año. A pesar de los avances en las perforaciones de pozos, créditos contributivos favorables, la exploración intensa en el Golfo de México y Alaska, la producción de gas natural de Estados Unidos en el año 2000 era 10% menos que la producción en el 73. La demanda se abasteció con importaciones de Canadá,
y pequeñas importaciones del gas licuado. De los 167 pozos que suplirán el 14.5% de los abastos en el 2001, produjeron solo 3% en el 2003, para una merma de un 82%. Menos 2% de gas natural usado en Estados Unidos consiste de gas natural licuado importado, y los depósitos mayores de gas natural existen en el Mediano Oriente, que son países políticamente inestables para establecer contratos a largo plazo. Puerto Rico depende en 12.8% de gas natural licuado importado de Trinidad y pretende aumentar el consumo a un 33%. Turbinas de gas de ciclo combinado son más eficientes en el mercado. Turbinas de aire comprimido y gas natural son 3 veces más eficientes que las turbinas de gas convencionales. Hidrógeno, el combustible del siglo. Combustible de la segunda mitad del siglo XXI será el hidrógeno, que se compone de un 73% del universo y se produce por gasificación de carbón o hidrólisis de agua. Pero ambos procesos requieren enormes cantidades de electricidad. La producción actual de hidrógeno depende de otros combustibles como el petróleo, gas natural, carbón, nuclear o hidroeléctrica. El problema principal es que usualmente requiere más energía para producir hidrógeno que la energía generada por el hidrógeno. La solución es en abaratar los costos de producción de hidrógeno usando una fuente de energía. Muchos opinan que es energía nuclear, pero algunos opinan que será la energía eólica. Hidrólisis podría ser económicamente viable usando el viento para la recuperación de hidrógeno y luego generar electricidad. La tecnología de la célula de combustible también debe utilizarse. La Autoridad de Fuentes Fluviales hizo maravillas tanto para generar electricidad como para la irrigación. Esta ahora solamente se usa menos del 1% en Puerto Rico. Es posible que las posibles plantas hidroeléctricas en Puerto Rico sean mini plantas para unas comunidades aisladas. Aquí todos conocemos lo que se ha hecho en biomasa desde que se usaba en las cuevas para quemar leña. El doctor Alexander del Centro Energético Ambiental realizó innumerables investigaciones sobre biomasa, caña energética, pastos, arbustos, árboles como fuente de energía. Pero el Departamento de Agricultura no permitió la siembra de caña o pasto energético en terrenos cultivables, ya que tenían un potencial mayor para el cultivo agrícola. Energía solar, la energía de la vida. La energía solar puede ser pasiva o activa. Pasiva nos referimos a todo aquello que se puede hacer en la construcción, como hacían los españoles en el Viejo San Juan, techos altos, patios interiores, etcétera. Y la activa con las celdas fotovoltaicas. Los proyectos de Caja de Muertos en Isla de Mona han sido un éxito total y se pueden instalar sistemas solares de alumbrado en las calles, bombas en pozos de agua, calentadores de agua, acondicionadores de aire, alumbrado y automóviles. Aunque requiere áreas inmensas para instalar sistemas fotovoltaicos en una isla pequeña donde el terreno es escaso, pequeños proyectos ayudarán a absorber la parte creciente de esta demanda. Energía del viento. Aquí yo entiendo que la energía del viento la llamo la energía de la Armada Española. Los vientos alisios trajeron las naves de los conquistadores a las Américas y habló la ruta de la Armada Española, conocida en inglés como el Spanish Main. Molinos de viento capturaban energía en casi todas las fincas en Puerto Rico para sacar agua en el pasado. Dinamarca obtuvo el 18% de su electricidad de viento en el 2003 para el mayor uso por cápita de los países del mundo. Alemania produce un 10.000 megavatios de sus instalaciones y España unos 3.000 megavatios.
En Culebra se instaló un molino de viento experimental que se utilizó por un tiempo y nos dio mucha información. Culebra, Vieques y la costa este de Puerto Rico poseen vientos alisios de día y de noche para las instalaciones de molinos de viento. De nuevo, aunque no se puede abastecer toda la isla con energía de viento, sí se puede utilizar en proyectos pequeños, como está haciendo Noruega en la isla de Utsira, Utility System Installation in Remote Areas. Energía eólica, se podría mover una planta de hidrólisis para producir hidrógeno y con el hidrógeno podemos producir electricidad. OTEC. Puerto Rico hizo muchas investigaciones de OTEC, de nuevo fue el Centro Energético Ambiental, determinó que el mejor sitio era Punta Tuna, pero Hawái se llevó la subvención federal para el proyecto demostrativo y se está realizando en Hawái. Conservación, el uso sabio de recursos. La salud financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica debe fortalecerse, usando energía de cogeneración, fuentes alternas y fuentes renovables para evitar el aumento en demanda futura y por ende la inversión en nuevas instalaciones. La integración de las necesidades de capacidad de la autoridad con la conservación de energía para reducir los picos altos y bajos y tratar de alcanzar una producción eléctrica constante. La autoridad requiere incrementos de aproximadamente unos 100 megavatios anuales, pero usando entre un 20 y un 30% en conservación de energía renovable y cogeneración podrían reducir la inversión de capacidad adicional del aumento en demanda sin afectar la salud financiera de la autoridad. La tarifa comercial de la autoridad es aproximadamente 19 centavos por kilovatio. Pero la electricidad de la fotovoltaica renovable más cara es 25 centavos por kilovatio. O sea que las diferencias son en estos momentos unos 6 centavos solamente. El ajuste por combustible de la autoridad de unos 9 centavos por kilovatio en su tarifa, y creo que últimamente está en 10, podría usarse para operar energía renovable a 8 centavos el kilovatio. La autoridad podría ganar todavía 1 centavo el kilovatio. En islas como Vieques, Culebra, Mona, Caja de Muertos y municipios del centro de la isla, esta ganancia sería mayor, ya que las pérdidas de transmisión de electricidad se reducirán en áreas remotas. Y para terminar, la conservación no cuesta, ya que es una inversión en nuestro futuro. Muchas gracias.